soy Rocío Lacasa, psicóloga especializada en ansiedad y estrés. En este vídeo quiero ayudarte a conseguir 2 beneficios clave. Primero, voy a ayudarte a descubrir tu verdadero tipo de ansiedad, para que así evites malentendidos sobre lo que estás viviendo. Y segundo, vamos a acelerar tu recuperación, a través de información específicamente diseñada para tu caso personal. Porque cuando descubres tu verdadero tipo de ansiedad, obtienes una nueva claridad en el camino a seguir. Esta nueva comprensión te permite conocer la ruta específica que necesitas tomar para poder transformar tus síntomas. Y esta nueva comprensión, respecto a lo que estás viviendo, es lo que nos va a ayudar a evitar malgastar tiempo, esfuerzo, dinero, salud. Durante el vídeo, cuando tengas más claro el tipo de ansiedad, puedes seleccionar uno de los caminos que te ofrezco aquí debajo. Y una vez selecciones tu camino, entrarás en un mundo diferente donde mi hermano y yo te vamos a ofrecer información específicamente diseñada para tu situación personal. Empecemos. La ansiedad es una respuesta universal en el ser humano. El cerebro detecta una amenaza y entonces activa el cuerpo, activa la mente para protegerte. Por eso aparecen sensaciones y pensamientos que te pueden asustar, porque están diseñados para captar tu atención y que respondas ante esa supuesta amenaza. Esas sensaciones y pensamientos de ansiedad pueden tomar diferentes formas. Por eso existen 4 tipos de ansiedad universal. Vamos a verlos brevemente porque son fáciles de detectar. Primero, las crisis de pánico. En este caso, la persona experimenta crisis donde se siente súbitamente aterrorizada, sin una razón evidente, y con síntomas físicos muy intensos: taquicardia, mareos, dificultad para respirar, hiperventilación, sensación de extrañeza, de estar en otro mundo. Entonces, por unos momentos puede creer realmente que se está muriendo o que está perdiendo la cabeza y que está perdiendo el control. Tras llegar a un estado de máxima tensión, todos estos síntomas se van disolviendo y la persona se queda en un estado como de agotamiento, de confusión ante lo que acaba de vivir. A partir de ahí, la persona se asusta y se obsesiona con la posibilidad de que ese momento de pánico vuelva a suceder. Y entonces ese miedo a volver a vivirlo empieza a condicionar su vida. La persona con crisis de pánico empieza a desconfiar de su propio cuerpo. Empieza a pensar que le puede fallar en cualquier momento, ¿no? Haciéndole perder el control o perder la cabeza o incluso morirse. Entonces, uno deja de hacer cosas, empieza a evitar, o las hace con alerta hipervigilante, chequeando su estado interno, buscando síntomas, buscando cómo se siente, buscando una posible amenaza. Es decir, para una persona con problemas de crisis de pánico, su principal preocupación es volver a experimentar otra crisis y todo lo que ello implica. Segundo, la ansiedad generalizada. A diferencia de los ataques de pánico, la ansiedad generalizada no llega a tener esa experiencia tan intensa, ¿no? Una crisis con síntomas tan intensos, donde uno cree que se está muriendo, perdiendo el control. La ansiedad generalizada es como una tensión y preocupación más leve, pero casi constante. Es decir, experimenta menor nivel de ansiedad, pero de forma generalizada, en muchas situaciones de la vida diaria y en diferentes momentos del día. Esta persona está frecuentemente como agobiada, preocupada, inquieta por muchas cosas. Temas que pueden ir variando, generalmente relacionadas con la vida diaria, como el dinero, el trabajo, la salud, la economía familiar, los viajes. La persona con ansiedad generalizada se siente inquieta, insegura, en estado de alerta, de tensión, como si estuviera esperando a que pasara algo incontrolable, que casi nunca pasa finalmente. A veces tiene la sensación de estar al límite de sus fuerzas. Esto le agota. Siente la vida como demasiado estresante y por ello acumula también mucha tensión corporal, como que le cuesta relajarse, y llega a tener somatizaciones, contracturas, problemas digestivos.
Es decir, la ansiedad generalizada nunca llega a tener esa forma tan intensa, llegando al pánico, pero es una tensión física y mental que se presenta de forma frecuente en muchas situaciones cotidianas. Tercero, la ansiedad social. Aquí el mayor foco de ansiedad está en situaciones donde la persona tiene que interactuar con otras personas. En la ansiedad social, uno se siente como con mucho miedo ante conversaciones, encuentros, todo lo relacionado con la imagen que proyecta, con cómo le ven los demás. Y a menudo este tipo de situaciones las quiere evitar porque teme hacer el ridículo, ser rechazado, que se rían de él o de ella. Y si no puede evitar las situaciones sociales, pues está a costa de mucha tensión, fijándose en cómo le están mirando, qué hace, autoobservándose mucho, temiendo que le critiquen, no pudiéndose expresar libremente con confianza, siente que sobra en algunas situaciones. La persona con ansiedad social puede estar días, semanas, anticipando con angustia y vergüenza el hecho de tener que relacionarse con otros. Y desea desenvolverse con más confianza, le gusta estar con los demás generalmente, pero siente que no puede. En la ansiedad social puede tener ataques de pánico la persona en ciertas situaciones, también ansiedad generalizada. Pero aquí el foco principal, como te digo, son las situaciones con otras personas y cómo es visto por otras personas. Y cuarto, la ansiedad obsesivo-compulsiva. Aquí existe una diferencia clave para saber si uno está experimentando este tipo de ansiedad. La persona con ansiedad obsesivo-compulsiva puede tener una o varias de las siguientes dudas de una forma intensa y recurrente. Dudar de su condición sexual, de si es homosexual o si lo será en un futuro y no sentirse a gusto con ello. Dudar de sus deseos, de sus impulsos sexuales, de si es capaz de ser pederasta, de abusar de alguien. Dudar de si es un psicópata, un asesino en potencia, capaz de hacer daño a los demás en un arrebato, incluso a gente que quiera, o incluso si lo ha hecho y no lo recuerda. También está todo lo relacionado con la religión, dudar si uno va a ser castigado, si ha pecado, y entrar en ello. También el tema de los contagios de enfermedad, poder contagiarse de una enfermedad mortal. Dudar sobre temas existenciales como el sentido de la vida, el espacio, quién es uno. También dudar de los pequeños detalles y las decisiones y que eso vaya a tener horribles consecuencias según las decisiones que uno pueda tomar. Estas ideas son recurrentes y se convierten en obsesiones que toman la forma de imágenes mentales, de diálogos internos, acompañados de sensaciones corporales. Y el problema es que ocupan mucha parte del día y uno siente que no se puede despegar de ellas, que están fuera de su control. Básicamente, la ansiedad obsesivo-compulsiva sucede cuando la persona teme dos cosas. Uno, perder el control de sus impulsos, hacer algo que no desea. Y dos, tener una responsabilidad desorbitada y una sensación de falta de control sobre los acontecimientos que puedan suceder. Y hay otra clave para diferenciar este tipo de ansiedad, que es la siguiente. Como las obsesiones le generan mucha angustia a la persona, necesita entonces como una forma de ignorarlas o de suprimirlas para reducir esa angustia y poder seguir con su vida normal. Este intento de ignorarlas o suprimirlas lo hace mediante una serie de acciones o de pensamientos repetitivos que son las compulsiones. Las compulsiones son pensamientos o actos repetitivos que la persona hace para evitar sentir la angustia que le provoca la obsesión. Parece que se siente obligado a hacerlo. Parece que no tiene control sobre ello. Y no siempre son conductas extrañas o extravagantes como podemos ver en las películas. Pueden ser cosas normales como lavarse las manos, pero claro, lavarse las manos 5 veces está bien. El problema es cuando se convierte en lavarse las manos con angustia y 100 veces al día. O, por ejemplo, a nivel mental, ante una duda puedes razonar un tiempo, pero aquí la persona puede estar días razonando y dándole bucles interminables de razonamientos para resolver esa duda.
Entonces, resumiendo los 4 tipos de ansiedad. Las crisis de pánico son momentos súbitos de miedo extremo, donde uno cree que va a morir, que va a perder el control, que va a enloquecer, lo parece realmente. Y estas crisis se convierten en un problema cuando empiezan a condicionar la vida de la persona, porque está muy asustada de que vuelva a pasar. Luego, la ansiedad generalizada nunca llega a ser tan intenso, con síntomas tan intensos como el pánico, pero es una tensión física y mental casi permanente, frecuente, en situaciones del día a día. Por otro lado, la ansiedad social puede presentarse también con ansiedad generalizada. La persona puede llegar a tener ataques de pánico en ciertas situaciones, pero la diferencia fundamental es que el foco del miedo está en las situaciones sociales, en las interacciones con los demás, las relaciones con otros y cómo uno es visto. Y por último, la ansiedad obsesivo-compulsiva es cuando la persona teme 2 cosas. 1, perder el control de sus impulsos, hacer algo que no desea. Y 2, tener una responsabilidad desorbitada y una sensación de falta de control sobre los acontecimientos que puedan suceder. Luego la persona hace una serie de compulsiones para intentar aliviar esa angustia que no le permiten tener una vida funcional porque le quitan mucho tiempo, esfuerzo y energía. Puede que tú te identifiques con un solo tipo de ansiedad o con varios. No pasa nada, lo importante es que te centres en cambiar el tipo de ansiedad que más te preocupa en este momento. Ahora, mira las opciones que hay debajo del vídeo y elige la que más te interese. Al elegir cualquiera de los caminos, vamos a descubrir varias cosas. ¿Por qué la ansiedad no es un trastorno ni tampoco es una enfermedad? Y cómo ese malentendido multiplica y prolonga el miedo. También vamos a descubrir las comprensiones más liberadoras que hemos descubierto mi hermano y yo durante el camino sobre la ansiedad, para que puedas experimentar una verdadera confianza en ti mismo. Además, te voy a mostrar que la ansiedad es igual que un truco de magia y qué hacer para perderle el miedo definitivamente, para que puedas vivir así con más calma corporal, claridad mental y confianza emocional. Y por último, cuando entres en cualquiera de los caminos, te voy a mostrar cuál es la mejor solución actual para disolver tu ansiedad específica, sin que tengas que recurrir a terapias eternas ni depender de fármacos peligrosos. Elige ahora uno de los 4 caminos y nos vemos pronto. Muchas gracias por darme la oportunidad de ayudarte. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.